gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Lamentaciones 3:22-23. El Señor es fiel y su fidelidad nunca se acaba. Amén. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y son nuevas cada mañana sus misericordias. Amén. Gracias a nuestro Señor. ¿Qué versículo es ese que tú lees? Lamentaciones 3:22. Bonito eso. Lindo, hermoso. Cada día son nuevas las misericordias del Señor. Miren, ayer veía a varios empresarios acercándose a Carolina y secreteándole. ¿Qué le secreteaban? A Carolina Mejía. Carolina. Que se quedara. Que se quedara. No, yo creo que le están hablando de otra cosa. Pero hacia futuro le están hablando de otra cosa. Porque, ¿verdad, Julio? Por cierto, sí. Julio, que no sé, como que Julio pasó, comiendo boca. Oye, pero como que pasó muy... Sí. Pero David Collado hizo una actividad donde anunció que en algún momento, no dijo cuándo, ¿verdad? Pero que en algún momento él va a dirigir el país. Hizo un encuentro muy bonito. Yo pensaba que tú ibas a decir algo ¿Cómo más se malinterpretó? No, yo digo, no, a propósito de que Carolina está pensando. ¿Cómo se malinterpretó? Él se ha llevado del consejo de algunos amigos. Y se ha estado borrando. Se está borrando una distribución de cositas por ahí. Bueno. Pero fue bonito el acto, Julio. Algo bonito. que se sacó para darle una mala interpretación se ha estado borrando. Bueno. Sí. Pues cuidado si con Carolina entonces está pasando. Muy prudente. Muy prudente. Muy cuidadoso. Hipólito dijo su padre que le preguntaron en el periódico hoy, a don Pepín. Sí. O sea, ahí estaba don Pepín con él. Estaba don Pepín también. Que hubo de Carolina. Y dice, yo no quisiera que volviera a la alcaldía, porque se levanta a las 5 de la mañana a recoger basura. No, pero él dijo en la alcaldía, él dijo que ella no iba. No, que él no quiere. Él dijo que él no quisiera, pero que ella decida. Pero ahora se puede apretar la cosa en la capital. ¿En qué sentido? O sea, que todavía no se ha decidido. O sea, ella puede... Usted dice ahora cuando quiten destituyan, porque el acuerdo es llevar domingo se puede apretar la cosa, porque si el PLD y la Fuerza del Pueblo llegaran a un acuerdo en la capital, aprietan la cosa en la capital. Entonces, se fuñó Rafael Paz. Yo no sé. No, va de diputado. ¿Qué fue? ¿Cómo? Pues tú lo nombraste. Yo no. ¿Tú lo viste? No. Rafael. No, oye. Eury está diciendo que tú vas a ser candidato a diputado. No. Rafael Paz me dijo a mí, yo hago lo que me diga el líder Leonel Fernández. Si hubiese un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PLD en la capital, tienen que estar de acuerdo todo el mundo. Aunque Reinaldo me informó una vez que le habló a Rafael Paz de una diputación antes de que se lanzara a la candidatura a senador y se le ofendió. Sí, pero eso fue en el PLD, donde él tenía, tú sabes, pero ahora está con Leonel. Me dijo Reinaldo, el difunto Reinaldo, que se le ofendió. Si él se postuló como senador, eso no puede ser. No, porque usted se postula algo grande, pero si no se puede. No. Sí. No, porque ahora es alcalde que él está postulando. Bueno, alcalde. El de senador pasó a alcalde. Bueno. Ahora puede pasar a diputado. Si hay un acuerdo. No, pero sea alcalde mejor que sea senador. Disculpa. Bueno, pues adelante. Voy a lo mío. Miren, ayer se celebró la edición número 12 de los premios Acroarte al mérito periodístico. Agradezco, ¿verdad?, a Acroarte, a Melin Valdera. Nos hicieron un reconocimiento a nosotros, junto a Fanny Saltana, a Sergio Cepeda, de la filial de Santiago, a Francis Méndez, de la filial de Nueva York, a Julio Martínez, de la filial de Miami, y a los intelectuales Soledad Álvarez, Verónica Ascensión, y los periodistas Gustavo Olivo, Víctor Bautista y al empresario Franklin León. Fue Llovita, las imágenes, una actividad muy bonita, muy interesante. Y yo quiero brevemente destacar, en el momento en que hablaba yo decía, la realidad de Acroarte es sumamente interesante. Llovita, pon las imágenes, por favor. Son muy interesantes las imágenes, lo que fue la premiación. Y yo decía, Acroarte tiene una realidad especial. ¿Cuál es la realidad especial que tiene Acroarte? En Acroarte hay 3 gremios profesionales muy importantes, 3 gremios de profesionales. El primero es el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano fue fundado en 1891. O sea, tiene 132 años de existencia, con altas y con bajas, con diversas situaciones, pero siempre siendo un gremio importante porque reúne a los médicos, el sector salud, muy importante. Son empleados públicos, pero sobre todo son profesionales que dan servicio y están generalmente vinculados a una de las áreas más importantes del país, que es la salud. Hacen muchas huelgas, muchos movimientos, muchas manifestaciones y siempre son sólidos y poderosos. El otro gremio profesional es la Asociación Dominicana de Profesores. Otra área importante de la economía del país, de la sociedad, que es la educación. Profesionales todos, ¿verdad?, preparados,
pero que además dan un servicio público pagado por el Estado y además tienen, al igual que los médicos, enfrentamientos permanentes con los diversos gobiernos, hacen huelgas, manifestaciones, una serie de elementos, y por eso mantienen esa fuerza y esa importancia en la sociedad dominicana. En el caso de Acroarte, que fue fundada en 1984, la ADP fue en el 70, en 1970, tiene 53 años de existencia. Acroarte fue fundada en el 1984, tiene 39 años de existencia. Pero, al igual que el Colegio Médico y ADP, es el tercer gremio, junto con ellos, de importancia y que influye mucho en la sociedad. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer huelga, no son empleados públicos, no tienen la realidad ni de los profesores ni de los maestros. Sin embargo, manejan un área muy importante que es parte de la cotidianidad de la gente, que es el área del espectáculo, que es el área de la crónica de los artistas, la farándula, de elementos que a la gente es parte de su cotidianidad, y por eso, y sobre todo el premio Soberano, antes el premio Casandra, ahora premio Soberano, pone en primer orden todo lo que significa Acroarte. Por eso ustedes ven que las elecciones de Acroarte son de importancia nacional y todo esto. Pero yo decía que hay un elemento muy importante. Y hay democracia ahí. Claro que sí. Que le da fortaleza a Acroarte. ¿Cuál es? Yo lo decía anoche. Acroarte tiene una misión que yo creo que de alguna manera le da fortaleza a ese gremio. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace Acroarte? Diferente a los médicos y diferente a los profesores, los profesores y los médicos dan un servicio muy importante para la sociedad, pero es remunerado por el Estado. En el caso de Acroarte no es remunerado por el Estado, pero sí por la sociedad. ¿Qué está haciendo Acroarte? Dando. Y yo decía que es hasta un mandato bíblico, porque el apóstol Pablo dice en Hechos 20:35 que hay más bendiciones dando que recibiendo. Amén. Entonces, ese hecho de estar dando tanto agradecimiento, reconociendo a tantas personas, es la fortaleza de Acroarte. Yo decía, eso garantiza que se va a mantener por mucho tiempo, y entonces agradecía ese reconocimiento que nos hacíamos y decía que hay un compromiso para seguir cada vez más profundizando con esto. Y Víctor Bautista, que dio unas palabras que para mí fueron brillantes, extraordinarias, recibir su reconocimiento, dijo que incluso lo llevó por escrito porque quería que quedara constancia importante de lo que él iba a decir. Y la esencia del mensaje de Víctor Bautista, que fue reconocido, fue decir lo siguiente: en este tiempo donde la comunicación, el periodismo, la forma de narrar y analizar los hechos está cayendo y está siendo degradada en muchos aspectos, hasta el punto que hay... Está cambiando. Él decía, bueno, degradada y cambiada. Él decía todo eso. Es decir, el proceso que se está dando nos obliga a tener que adecuarnos a esa realidad. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la calidad, la profesionalidad y sobre todo el respeto, porque él decía que esta democratización que se está dando en muchos aspectos, donde lo importante es el view, lo económico o lo que me puedan ver, y se cae a niveles de donde tú eres un asesino de reputaciones para que te sumen los views y lo económico, que eso no debe ser la norma. Y precisamente nos llamaba a todos, en este caso a los cronistas de espectáculos, a que mantengamos ese nivel de darle valor a las cosas en función de qué, de siempre respetar a los demás y no dejarnos llevar por cosas que no son importantes. Yo creo que ese mensaje de Víctor Batista es sumamente interesante. Gracias a Acroarte por todo este reconocimiento, a todas estas personas y en especial a nosotros, que le dedicamos el premio a nuestra esposa Zinaida Rodríguez, que también es miembro de Acroarte, no puede estar presente por la situación, ¿verdad?, de su mamá, mi suegra, su fallecimiento, que por cierto hoy recuerdo que a las 7 de la noche en el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida será el memorial de Mami Lidia. Ahí esperamos a todos. Miren, finalmente, cuando hablábamos hace un momentito con Magín Díaz, él decía algo que yo he estado planteando y que lógicamente la mayor parte de los economistas, los economistas, cuando analizan las medidas que tomó el Banco Central, el gobierno ha querido mostrarlo como una especie de fortaleza el propio Banco Central, pero en el fondo las medidas de corte monetarios de liberar alrededor de 98 mil millones de pesos por parte del Banco Central es una muestra de la debilidad que hay ahora mismo y de que el crecimiento al ritmo que íbamos, señores, si el Banco Central no hace lo que hace ahora, el crecimiento de este año no iba a llegar a un 2%, iba a ser alrededor de un 1%. ¿Por qué? Por datos concretos dados por el mismo Banco Central. El Banco Central hace una comparación. El año pasado, 2022, en el primer
cuatrimestre, enero-abril, el crecimiento en el primer cuatrimestre del año 2022 fue de 5.8% y la proyección llevó a que creciera 4.9%, como creció. El crecimiento en el 2023 de la economía dominicana fue de 1.2%. ¿El 2023 no ha pasado? De enero-abril. Estoy hablando de la proyección. Entonces, si actuamos igual que el año pasado cuando se creció en el primer cuatrimestre, enero-abril, se creció 5.8%, se proyectó un crecimiento 4.9% y se dio. Si ahora hacemos esa proyección, que fue lo que hizo el Banco Central, dijo, bueno, si en el primer cuatrimestre crecimos 1.2%, la proyección era que no íbamos a llegar a un 2%, como promedio, cuidado si menos. ¿Por qué? Porque mírenlo ahí, si usted crece un 5.8% en un cuatrimestre, lo programa completo, va a crecer mucho menos de eso, alrededor de un 10, 15, 20% global menos. ¿Qué pasaría este año? Que íbamos a crecer menos de un 2%. Cuando arranque la campaña electoral, a partir de agosto, termina República Dominicana en diciembre con un crecimiento de un 4%. Sí. No, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Este año, lo dijo ahorita Magín aquí, lo confirmó. Este año, el crecimiento de la economía, si da resultados estas medidas de corte monetario, del debate del banco, si da resultados, porque ya hemos visto que están provocando una situación complicada. Corte monetario si la economía no está bien. Perdón, oye, tú le vas a sacar 1.600 millones de dólares a la economía y va a bajar la tasa de interés. Yo te apuesto, oye, atiende, lo dijo ahorita Magín. Magín dijo, el crecimiento de la economía, ¿cómo va? Al final de año va a ser alrededor de un 2.5, dijo Magín. Partiendo de esto, porque que tú proyectas en función de tu primer cuatrimestre. Por eso es que el Banco Central tan desesperado tuvo que tomar estas medidas, que son correctas. Yo le he dicho que son incorrectas. No desesperado. La medida es correcta. Correcta. La medida es correcta. Pero su implementación. No hubo garantía de la implementación. Ese es el problema. La medida es correcta. Y la experiencia en las pasadas medidas debió haber dado la pauta. Exactamente. Los bancos agarran los cuartos. Es decir, cuando la gente empezó a ir a los bancos, no había. No, pero oye, antes incluso de entregar el dinero ya no había. Ya no había. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Nosotros deseamos, lógicamente, la economía dominicana es una de las más importantes de América Latina, muy bien. Pero las expectativas realmente, y hay que decirlo también con honestidad, fruto de la realidad mundial que se está viviendo, pero también de muchas medidas económicas incorrectas. Entonces, estas medidas del Banco Central de urgencia, porque había que dinamizar la economía. Señores, ustedes saben cuánto decreció el sector construcción en ese periodo de enero a abril. Decreció 3.5, menos 3.5. El sector de la educación decreció menos 4.8. El sector de salud decreció menos 2.5. Es decir, los sectores importantes que garantizaban crecimiento estaban decreciendo. Por eso estas medidas. Ojalá que den resultados, porque de lo contrario, en vez de crecer un 2.5, como decía Magín, o un 2, como dicen la mayor parte de la economía, el crecimiento en este año puede ser que ronde escasamente el 1%. Cambio y fuera.